Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos acompaña, que nos sintoniza a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes nos siguen a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, atendiendo a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de algo que nos han preguntado recurrentemente. ¿Qué pasa con las automedicaciones ante la sospecha de un cuadro de COVID-19? ¿Cuántos de nosotros hemos presentado algunos síntomas que parecieran estar vinculados o que están vinculados a COVID-19 e inmediatamente pensamos o sospechamos que podríamos estar ante la enfermedad y entonces empieza la automedicación? De esto hablaremos hoy porque organismos internacionales de la salud advierten sobre la práctica indebida de administrar medicamentos no autorizados ante esta emergencia por COVID-19. El Sistema Nacional de Datos de Envenenamientos en Estados Unidos advierte que se multiplicó la automedicación con ivermectina de manera errónea. La usaron para tratar COVID. Hoy hablaremos también de este medicamento. Los medicamentos que se venden sin receta son perjudiciales para la salud de la población al no estar debidamente indicados o prescritos por un médico. Especialistas reunidos en el 10º Encuentro Internacional de Biotecnología Española advierten que las enfermedades tropicales o bacterianas resistentes a los antibióticos serán graves problemas de salud pública en un futuro quizá no tan lejano, en un mediano plazo. De esto también estaremos hablando este día en este programa. Pero vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos amplíe la información y para que nos ponga en contexto. Una tradición agresiva, el platicar que un medicamento te beneficia porque otro par tuvo resultados positivos puede llevar por un camino peligroso. Las curvas son tan riesgosas que de no seguir las indicaciones del médico tratante se corre mayor riesgo y con la pandemia COVID-19 el automedicarse puede caer al precipicio con un desenlace fatal. Tras la emergencia sanitaria, advierten que ha aumentado la automedicación. El ignorar el diagnóstico y solo basarse en los síntomas para comprar alguna medicina para aliviar el dolor, disminuir la fiebre o pensar que solo es un resfriado se puede poner en riesgo la vida. Aunque los analgésicos de venta libre son eficaces para disminuir el dolor, la fiebre o la inflamación, las dosis incorrectas pueden causar efectos secundarios graves y la inflamación que ocasiona el virus SARS-CoV-2 en el organismo y sistema inmunológico es un paso a terapia intensiva. La cifra mundial es alta. Tan solo en México se estima que el 86% de las y los mexicanos recurre a tomar medicamentos sin prescripción médica. Como en otras naciones, existe una fuerte cultura de automedicación, es decir, la administración de medicamentos por cuenta propia. Quienes se medican señalan que es por costumbre, por seguir la recomendación de amigos y familiares. Existen medicamentos que requieren receta médica para su compra, sin embargo, aún así se venden. Ante todo, es importante estar informados acerca de las dosis y tiempos de administración. Tomarlos en exceso puede ser dañino con severas consecuencias. Los analgésicos suelen disminuir o detener el dolor, bajar la fiebre y desinflamar, pero no todos actúan con los mismos mecanismos y no todos son efectivos para todas las personas ni para todos los padecimientos. Por otra parte, los antibióticos, aunque solo se venden con receta médica, siguen siendo automedicados o es regalado porque a alguien le sobró de un tratamiento anterior o que un amigo o familiar los comparta al tener los mismos síntomas.
el peligro de tomar antibióticos con frecuencia es que ayuda a crear resistencia microbiana, esto es, que las bacterias se vuelven resistentes a ellos, haciendo mucho más difícil la curación. Sin contar con que muchas de las infecciones que se tratan para combatir con antibióticos son causadas por virus, por lo que el tratamiento no funcionará. Por ello, en caso de dolor persistente o síntomas de infección, antes de optar por la automedicación, es preferible ir a consulta para prevenir riesgos. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE. Ella nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Bueno, todavía no tenemos lista a nuestra compañera. Vamos a enlazar con ella un poquito más adelante. Mientras tanto, le contamos que investigadores del MIT estudiaron la relación entre los desalojos y el riesgo de contraer COVID. Un estudio publicado en JAMA Network Open sugiere que los estadounidenses donde levantaron la moratoria de desalojo por COVID-19 tenían mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 en un periodo de 5 a 12 semanas después, comparado con los residentes de aquellos estados donde las prohibiciones seguían vigentes. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, dirigieron el estudio retrospectivo de 254.847 pacientes con COVID con seguro médico comercial o cobertura Medicare Advantage que vivían en estados que habían prohibido los desalojos. Desde el 13 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2020, 43 estados y Washington, D.C. emitieron prohibiciones de desalojo. Incluso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades implementaron una moratoria nacional de desalojo el 4 de septiembre, cuando era probable que alrededor del 47% de los residentes de propiedades en alquiler estaban en riesgo ante el retraso de los pagos. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la prohibición de los CDC con el argumento de que se excedió en su autoridad. Fueron 26 estados los que levantaron la moratoria del desalojo previo del anuncio de los CDC para el 4 de septiembre, mientras que 18 la mantuvieron. Un grupo de control estaba formado por un número igual de residentes no infectados elegidos al azar de esos estados. Los pacientes con COVID tenían en promedio 47 años y el 53% eran hombres. El modelo demostró que los residentes de los estados que levantaron sus prohibiciones de desalojo tenían 39% más de riesgo de COVID a partir de 5 semanas después, aumentando a un riesgo de 83% más alto a las 12 semanas, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora al sur del continente. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Castro, corresponsal de la agencia EFE, para actualizarnos información. Javier, qué gusto escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. En los próximos días, Argentina habrá vacunado a la mitad de su población con 2 dosis. Actualmente, más de 21 millones de argentinos cuentan con la pauta completa de vacunación. Además, 29 millones y medio de personas tienen al menos una dosis, una cifra equivalente al 65% de la población. Esto fue posible gracias a la llegada cada vez mayor de vacunas procedentes del exterior, superando las 68 millones de dosis en total. Este buen ritmo de vacunación permitió relajar la mayoría de las restricciones en todo el país. La semana pasada, el Gobierno Nacional anunció que la mascarilla no será obligatoria en espacios públicos a partir del próximo 1 de octubre. Los comercios ya no tienen límite de aforo y también se ha aumentado el número de asistentes a los espectáculos públicos. Mientras tanto, los colegios cuentan con presencialidad completa en los niveles de primaria y secundaria. Algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, anunciaron que se realizarán clases los sábados para recuperar contenidos educativos. Asimismo, las fronteras comenzarán a abrirse paulatinamente para aquellos turistas que estén vacunados con 2 dosis. De hecho, este mismo lunes, Argentina reabrió sus 2 principales pasos terrestres con Brasil y con Chile, como parte de una prueba piloto de ingreso seguro para turistas extranjeros
extranjeros. Las autoridades migratorias ya anunciaron que con el tiempo se irán abriendo todos los demás pasos fronterizos. Todas estas flexibilizaciones fueron posibles en un contexto de fuerte caída de los contagios. El número de nuevos casos lleva más de 3 meses consecutivos descendiendo, pese a la presencia de la variante Delta en varios distritos del país. Asimismo, la cifra de muertos ha bajado más de un 50% en las últimas 2 semanas, con una media de 60 fallecimientos diarios en los últimos 7 días. Javier Castro reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia. El COVID ha sido analizado e investigado desde muchos ámbitos. Recientemente se ha presentado una investigación que da cuenta de que los tratamientos y todo lo que la humanidad ha tenido que invertir en esta pandemia ha resultado más costosa que cuando se atienden terremotos, huracanes y heladas, por ejemplo, tan solo por mencionar un ejemplo, en México. La COVID-19 se convirtió en la catástrofe más costosa para el sector, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Las otras catástrofes, que también han cobrado vidas, tienen una afectación también patrimonial como hoteles, aeropuertos, infraestructura, casas y automóviles. Y en el caso de la pandemia se trata de gastos médicos mayores y de vidas, todo relacionado con las personas. Es que ya el COVID es la catástrofe o el evento más costoso en el sector asegurador, pues, de la historia. Ahí están las cifras, son elocuentes. La pandemia está ya por encima de los 2.490 millones de dólares. Normalmente las pandemias son coberturas excluidas, pero en México sí fueron incluidas 11.3 millones de personas con gastos de seguros médicos para protegerlos ante el COVID. El caso más costoso en el país es el de un paciente con COVID por 40.6 millones de pesos, pero lo más trágico es que la persona murió, informó Elizabeth Ortiz. Ahora sí, vamos a Ginebra, Suiza, donde nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia AF, nos presenta el informe más reciente de este organismo. Verónica, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas 24 horas se han notificado 464.000 nuevos contagios y 8.500 muertes. El total de casos desde el inicio de la pandemia supera los 233 millones, de los que 4,7 millones han fallecido. El foco sigue puesto en la estrategia de vacunación que ha conseguido frenar la incidencia. Pero según los datos de la Organización Mundial de la Salud, tan solo 15 países de África han logrado la vacunación completa del 10% de la población, una meta que ya han superado el 90% de los países ricos. De los 6.200 millones de vacunas administradas en el mundo, solo el 2% ha llegado a África, donde apenas un 4% de la población ha recibido la pauta completa. Contrasta con los porcentajes de otras regiones como Europa o Estados Unidos, que ya tienen completamente vacunados a más de la mitad de sus ciudadanos. La OMS exige que todas las promesas de donaciones por parte de los países ricos se materialicen pronto y pide a las farmacéuticas que se hagan públicos sus planes de distribución y que prioricen a las naciones pobres. También los países de América Latina y el Caribe han reclamado una distribución más equitativa de las vacunas. Advierten sobre el peligro que representan las nuevas variantes para el continente americano, que es el más afectado en términos de contagios y muertes. Durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que la lección que deja la COVID es clara y vio la cooperación mundial como la única manera de hacer frente a una amenaza global. Por su parte, Médicos Sin Fronteras, en un intento de buscar alternativas, ha pedido a la farmacéutica francesa Sanofi que ceda su recién abandonado proyecto de vacuna con ARN mensajero al Centro Internacional de Desarrollo de estos fármacos que la OMS inauguró este año en Sudáfrica. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos con más información.
Como lo hemos venido comentando en las últimas semanas, el comportamiento de la pandemia ha sido errático, irregular y va cambiando de país en país, de continente en continente. Hoy por hoy, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre un incremento en el número de casos, tanto de contagios como de muerte, en América del Norte. El reporte de la semana 37, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, indica que América del Norte tuvo las mayores proporciones de casos mensuales con 69% y la mitad de las defunciones en agosto, aunque se observa una tendencia a la disminución de las defunciones a nivel regional entre julio y agosto de 2021, ha aumentado en todas las subregiones, excepto en América del Sur, donde se observa una baja de 53%. América del Norte y el Caribe tuvieron los mayores aumentos porcentuales tanto de casos, con 172% y 54% respectivamente, así como de defunciones, 205% y 61% respectivamente, en comparación con los que fueron notificados en julio de este año. Los países que han detectado las 4 variantes de preocupación son los siguientes: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, las Islas Caimán, Martinica, México, Panamá, Puerto Rico, Suriname y Uruguay. Entre los pueblos indígenas de 18 países de las Américas se han notificado 633.888 casos, incluyendo 15.752 defunciones, informó Elizabeth Ortiz. Sin duda, una de las preocupaciones de los expertos en materia de salud es el uso excesivo de antibióticos. Es por eso que en muchos países se ha instaurado ya como una medida obligatoria el que para comprar un antibiótico sea necesario contar con una receta médica. Entre los problemas de salud que pueden producirse en el futuro son precisamente las nuevas enfermedades tropicales o bacterianas resistentes a los antibióticos. En el 10º Encuentro Internacional de Biotecnología Española se puso el foco tanto en el desarrollo de políticas y estrategias para su detección y tratamiento como en la capacidad de la industria para fabricar y suministrar los medicamentos adecuados. Las bacterias resistentes a antibióticos son una de las preocupaciones que para el CEO de Vaccin, Juan José Infante, generan en unos años infecciones en la población que no se van a poder tratar con antibióticos, motivo por el que cree que el sector biotecnológico tiene la llave para suplir esta resistencia. Infante ha remarcado que la biotech española está desarrollando una vacuna contra bacterias resistentes a antibióticos para personas que padecen enfermedades pulmonares como la obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, o mujeres que empiezan a tener obstrucciones del tracto urinario con el fin de reforzar su sistema inmune y evitar que la infección siga adelante sin el uso de estos medicamentos. Financiada por la organización internacional CARP-X, la vacuna destinada a la población con patologías crónicas de pulmón comenzará su aplicación en ensayos clínicos en humanos en el año 2023 con base a sus predicciones. La medicina personalizada de precisión ha sido otro de los temas analizados en la cita internacional organizada por Acebio, donde se han celebrado los paneles desarrollando la próxima ola de innovaciones diagnósticas, orientación hacia la medicina personalizada o aprovechar las oportunidades de una nueva era en la medicina en relación al futuro de la práctica médica. El 10º Encuentro Internacional de Biotecnología Española acudieron cerca de 1.500 profesionales nacionales e internacionales. Nuestra compañera Naomi Mesa, corresponsal y periodista además de STV Telebásica, nos presenta también lo que está ocurriendo en Honduras, el informe más reciente. Te saludamos, Naomi, adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que se están implementando alianzas estratégicas con las iglesias y con otros grupos prioritarios con el fin de acercar la vacuna del COVID-19 a la población hondureña en espacios seguros y accesibles, porque el fin de la Secretaría y del Gobierno es priorizar y proteger la vida de los hondureños. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 3.042.472 con la primera dosis y 1.992.167 con la segunda dosis, siendo un total de 5.034.639 de hondureños ya vacunados.
De igual manera, se han recibido un total de 7.149.017 vacunas mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. El viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén, manifestó que este lunes se dio inicio a la vacunación contra el COVID-19 de los adolescentes mayores de 12 años residentes en 46 municipios del país. También dijo que las vacunas tienen sus propiedades y además su manejo técnico. Y si hay personas que son expertas en el manejo de biológicos, es el programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, expresó el funcionario. Añadió que se tiene la cadena de frío para almacenar más de 5 millones de vacunas a menos de 20 grados centígrados. Además, se ha fortalecido el sistema de ultra baja temperatura en sectores importantes de Honduras. Honduras registra un promedio semanal de más de 950 casos positivos, con un promedio de 7 muertos diarios por esta enfermedad. El epicentro se encuentra en Francisco Morazán, donde hay un total de 110.840 casos confirmados, seguido del departamento de Cortés con 82.623 y el departamento de Lloro con 20.689 casos. La Organización Mundial de la Salud recomienda a toda la población vacunarse, debido a que las vacunas salvan cada año a más de 1 millón de vidas. Honduras ya sobrepasa los 363.017 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 108.939 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.679 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Gracias, Naomi, por este informe y por supuesto un abrazo a todos nuestros hermanos hondureños. Y mire, en más información, aumentan los casos de sobredosis de ivermectina en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta. El Sistema Nacional de Datos de Envenenamientos en Estados Unidos reportó un aumento de 133 a 459 casos por automedicarse con ivermectina, un medicamento usado para caballos, pero que algunas personas creen erróneamente que trata la COVID, informó el medio NPR. Por otro lado, la asociación UC Health señaló que un médico que creció en una granja para caballos advierte que las personas no deben tomar el medicamento porque no es un antiviral. No está diseñado ni destinado para tratar el coronavirus, dijo George Hefner, jefe de medicina de UC Health en Colorado. La recomendación del doctor es vacunarse y usar la mascarilla, que las personas confíen en sus proveedores de atención médica y no en las redes sociales para tomar las decisiones. Ante la propagación de la falsa idea de usar ivermectina como antídoto contra COVID, la propia empresa que la fabrica, Merck, emitió un comunicado en el que advierte que los científicos de la compañía han examinado cuidadosamente los hallazgos de todos los estudios disponibles sobre el fármaco para el tratamiento de COVID en busca de evidencia de eficacia y seguridad. Su análisis ha demostrado que no hay base científica para un efecto terapéutico potencial contra COVID-19 de estudios preclínicos, que no hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes con enfermedad con COVID y que existe una preocupante falta de datos de seguridad en la mayoría de los estudios, informó Elizabeth Ortiz. La automedicación es un arma de doble filo que puede causar daños a la salud, advierten especialistas. La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Se piensa que por ser un fármaco que se vende sin receta médica es inocuo y no es perjudicial para la población. Sin embargo, esto es falso. Todos los medicamentos pueden ser potencialmente peligrosos y provocar efectos secundarios importantes y hasta daños irreversibles si se toman sin la supervisión de un médico certificado. ¿Y cuáles son los medicamentos más demandados para automedicación? Los analgésicos. La cantidad de personas que los consume de manera indiscriminada es impresionante. Cuando se abusa de estos fármacos o se utiliza de forma indiscriminada sin control, pueden ocasionar efectos adversos graves relacionados con el aparato digestivo o el riñón. Otro de los fármacos de los que se abusa de manera considerable son los antibióticos. Aunque en ciertas regiones de las Américas ya se exige receta médica para su venta, de muchas formas puede ser eludida, y en algunos países esto todavía no es una realidad. Los antibióticos son solicitados por los propios pacientes en la consulta. Incluso,
a pesar de un diagnóstico, por ejemplo, viral, que no se trata con antibióticos. Por ejemplo, en un estudio europeo comparativo reciente, España se encuentra entre los países con mayor grado de automedicación con antibióticos y de acopio de los mismos en el hogar de Europa. Y con la llegada de la pandemia por la COVID-19, se ha incrementado más la automedicación, ya sea para tratarla o para atenderse otras patologías por el miedo de acudir al médico y contagiarse del nuevo coronavirus. Sin embargo, los organismos internacionales de salud llaman a la población a no automedicarse, ya que en muchos de los casos esta práctica puede desencadenar problemas mayores, informó Rocío López Fonseca. Como siempre, es un gusto que nos acompañe y saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, que por ahí habíamos dejado de coincidir unos días, pero ya estamos de regreso. Efectivamente, nuevamente aquí en el foro. Un gusto saludarlo. Igualmente, qué gusto. Muchas Doctor, gracias. pues un tema que la verdad, lo decía yo al principio, lo hemos vivido tal vez muy de cerca en nuestro entorno, pero también en las preguntas que nos hacen llegar y los comentarios, las experiencias que nos comparte nuestra audiencia sobre la automedicación. Y es que, doctor, hoy por hoy, y se ha hecho muy popular una frase que dice, todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y ante esta sospecha, de repente empieza la automedicación sin pruebas y sin consultar a los médicos, doctor. Sí, eso ocurre frecuentemente, Belén. Y bueno, efectivamente, ante síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, dolor faríngeo, escurrimiento nasal, etcétera, ante un panorama de pandemia como el que estamos viviendo, como tú lo dices, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Sobre todo cuando aparecen algunos síntomas muy característicos como la pérdida del olfato o la pérdida del sentido del gusto, ¿no? Que son muy, muy característicos, no exclusivos, pero muy, muy frecuentes. Y ahí, Belén, se da mucho la automedicación y, como bien lo señalas, frecuentemente sin tener un resultado de una prueba de laboratorio diagnóstica, pero aún con el diagnóstico a través de una prueba de antígeno, por ejemplo, o a través de una PCR, la automedicación es algo muy frecuente en todo el mundo, aunque más frecuente, por ejemplo, en países de América Latina, en donde se tiene posiblemente más disponibilidad de fármacos de autoprescripción. Afortunadamente, en la mayor parte de países del mundo, muchos medicamentos están ya restringidos a una prescripción médica formal y particularmente el caso de los antibióticos. Algo que ocurre mucho en relación a la autoprescripción en el COVID, pues es la infodemia que hay al respecto de medicamentos que se vinieron utilizando con mucha frecuencia y que las personas empiezan a buscar de forma inmediata para empezar tratamiento sin a veces tener una adecuada evaluación médica. Y por ejemplo, escuchamos el caso de ivermectina. Ivermectina la llegamos a utilizar hace varios meses porque hubo algunas evidencias científicas de posible utilidad, pero luego eso quedó atrás porque las nuevas evidencias no respaldaron el que este medicamento tuviera una eficacia suficiente para ser utilizado y porque además, para poder tener, digamos, los niveles antivirales que se encontraron en estudios de laboratorio, se requería tomar dosis muy, muy altas de este medicamento, lo cual podía generar toxicidad y llegó a generar toxicidad en muchas personas, como oímos en la cápsula de Rocío López Fonseca. Luego también, Belén, hay algo que me preocupa que está ocurriendo en este momento respecto de la autoprescripción. Se empezó a hablar, y lo hemos comentado en muchas ocasiones en esta misma mesa, sobre la utilidad de los corticosteroides, como la dexametasona,
etcétera, en pacientes con COVID. Pero en pacientes con COVID que están delicados, tendientes a gravedad, en pacientes en donde sabemos que hay manifestaciones clínicas de evolución a la gravedad. Pero hay personas que lo empiezan a tomar sin tener ese escenario clínico y, por ejemplo, los corticosteroides como dexametasona pueden tener efectos secundarios. Claro. Entonces, creo, Belén, que este tema de la autoprescripción es muy importante y me parece que va a haber muchos puntos que vamos a estar comentando a lo largo del programa. Claro que sí, doctor. Al respecto, interesantes. ¿Me permite hacer una pausa? Sí, claro. Regresamos la pausa, volvemos con más. La Organización Mundial de la Salud advierte del mal uso de fármacos no autorizados para tratar COVID-19. Hasta la fecha, ningún producto farmacéutico ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar la COVID-19. Sin embargo, se ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo investigaciones sobre el uso terapéutico de una serie de medicamentos, muchos de los cuales ya están siendo o serán próximamente estudiados en ensayos clínicos, como el ensayo Solidaridad, copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud y los países participantes. En muchas naciones, los médicos están administrando a pacientes con COVID-19 medicamentos no aprobados para tratar esta enfermedad. Se considera que el uso de medicamentos autorizados para indicaciones no aprobadas por un organismo nacional de reglamentación farmacéutica constituye un uso no indicado. Según los lineamientos de la OMS, la prescripción de medicamentos para usos no indicados puede estar sujeta a leyes y reglamentos nacionales. Todos los trabajadores de la salud deben conocer y cumplir las leyes y reglamentos que regulan la práctica médica. Además, este tipo de prescripciones debe efectuarse caso por caso. Hay que evitar acumular reservas innecesarias y provocar problemas de escasez de medicamentos aprobados, que son necesarios para tratar otras enfermedades, como ya ha sucedido a lo largo de la pandemia con fármacos para pacientes reumáticos, con VIH, para tratar la malaria, entre muchas otras enfermedades. La decisión de administrar un tratamiento no probado o experimental corresponde al médico y no al paciente, pero se debe ajustar a la legislación nacional. Cuando sea posible y factible administrar el tratamiento en el marco de un ensayo clínico, deberá hacerse a menos que el paciente decline participar en el ensayo. Si los primeros resultados de un tratamiento no probado o experimental son prometedores, el tratamiento debe estudiarse en el contexto de un ensayo clínico oficial con el fin de establecer su seguridad, eficacia, riesgos y beneficios. Especialistas de este organismo internacional recuerdan que la automedicación es un hábito común en el mundo, más en países en vías de desarrollo, y no está exento de riesgos, así sean de los medicamentos más comunes como para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarse, la tos, la alergia, entre muchos más, informó Rocío López Fonseca. Estamos de regreso en esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos al principio de cómo al principio también de la pandemia se empezaron a escuchar los nombres de algunos fármacos que estaban siendo utilizados para tratar a pacientes con COVID-19 y muchas personas que evitaron ir con el médico o al hospital decidieron automedicarse. Sí. Usted decía, doctor, el caso de los corticosteroides. ¿Qué efectos puede tener un corticosteroide en aquellas personas que no lo requieren o que no está siendo debidamente suministrado, doctor? Muchos pueden, por ejemplo, generar el riesgo de infecciones secundarias, pero también los corticosteroides, Belén, en personas con hipertensión pueden descompensar el nivel de presión arterial y en personas con diabetes también pueden elevar las cifras de glucosa aún estando con medicación apropiada para la diabetes. Entonces, los corticosteroides son fármacos que deben ser prescritos porque en el caso de COVID no está indicado un corticosteroide como la dexametasona, que es el que más comúnmente utilizamos, en el paciente que tiene buenos niveles de oximetría, en el paciente que no tiene un compromiso respiratorio significativo, en el paciente en el que vemos que
hay estabilidad cardiovascular en el paciente en el que no estamos viendo datos clínicos o laboratoriales de hiperinflamación. En ese paciente no hay indicación para el uso de corticosteroides y sí vemos comúnmente esa automedicación. Personas que escuchan que la dexametasona es importante en el COVID, sí es importante, muy importante. Diría yo que incluso fue parteaguas en el manejo de estos pacientes, pero bajo escenarios perfectamente establecidos, escenarios perfectamente definidos, como también otros medicamentos antiinflamatorios, conocidos como anticuerpos monoclonales, inhibidores de citocinas proinflamatorias, fármacos que por cierto son muy caros, pero que tienen también una indicación muy precisa en un momento específico de la evolución del paciente con COVID. Otra situación muy común que vemos y que es inapropiada en el manejo del paciente con COVID es el uso desde el inicio de algunos antivirales que no tienen nada que ver contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, oseltamivir, que es un antiviral útil contra la influenza, muy útil contra influenza, pero que no tiene ninguna utilidad contra este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Vemos el uso de antibióticos. Por ejemplo, es común encontrarnos con recetas, prescripciones de ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, que se puede administrar por vía intramuscular o por vía intravenosa. No tiene nada que hacer un medicamento así en un paciente con COVID, salvo que esté bien documentado que ese paciente que tiene COVID, que es una infección viral, ha tenido ahora una infección bacteriana secundaria al COVID, lo cual sí puede ocurrir, pero necesita documentarse bien para que se pueda respaldar el uso de ese antibiótico. Y luego, Belén, algo que también vemos con mucha frecuencia en esa autoprescripción son medicamentos para generar mayor expectoración, para ayudar a la expectoración. En el COVID, en general, no se produce habitualmente expectoración en el árbol bronquial. El COVID es una enfermedad que más bien tiene tos seca, una tos que está relacionada con la inflamación de los alvéolos, con la inflamación de la parte conocida como intersticio y no tanto con la parte bronquial. Entonces, vemos pacientes que empezaron a tomar jarabes para expectorar y efectivamente sí empiezan a expectorar, pero eso les genera más tos, una tos conocida como paradójica, cuando no tenían motivo para estar tomando un medicamento expectorante. Y algo también muy delicado que vemos mucho en esa autoprescripción son los broncodilatadores, Belén. El paciente que tiene COVID-19 tiene indicación para recibir un broncodilatador si tiene broncoespasmo, es decir, si el bronquio se ha cerrado, se ha constreñido, y lo podemos identificar incluso clínicamente con el estetoscopio. Escuchamos los pulmones, escuchamos algo que se llaman sibilancias, es ese como silbido que tiene el paciente está con algo de dificultad respiratoria, estamos escuchando sibilancias, bueno, ahí hay indicación para un broncodilatador, pero frecuentemente vemos a pacientes sin compromiso respiratorio importante, con oximetrías normales por arriba de 94 y están o inhalando o se están utilizando nebulizaciones con broncodilatadores o están tomando broncodilatadores. ¿Y qué podría generar como riesgo un broncodilatador? Bueno, muchos de los broncodilatadores pueden generar taquicardia, pueden generar hipertensión arterial, y si no hay indicación, bueno, ¿para qué está ahí un fármaco de esta naturaleza?
Yo creo, Belén, que es muy importante recordar a nuestra amable audiencia lo siguiente. El 85% de los pacientes con COVID-19 tienen formas leves de COVID que se pueden manejar solo con medicamentos sintomáticos. Un medicamento que ayude a controlar la temperatura en el paciente que tiene febrícula. Podemos utilizar medicamentos para descongestionar la vía aérea superior, por ejemplo, vasoconstrictores nasales, a veces antihistamínicos si el paciente tiene un cuadro clínico caracterizado por mucho estado tipo gripal. Bueno, podemos utilizar medicamentos de esa naturaleza como medicamentos sintomáticos, analgésicos si el paciente tiene cefalea, etcétera, pero nada más. No necesitamos utilizar más fármacos, no necesitamos ir más allá. Insisto, 85% de los pacientes tienen COVID leve. El paciente que empieza a tener ya tos o que de tener 94 o más de oximetría empieza a tener una reducción de su oximetría a 91, 92, 90, ese es un paciente que está evolucionando a gravedad, es un paciente al que hay que someter a exámenes de laboratorio para definir si tiene hiperinflamación, es un paciente al que hay que someter a estudios de imagen y en base a esto decidir si vamos a ir a una nueva etapa terapéutica que incluya corticosteroides, que incluya anticuerpos monoclonales, por ejemplo, etcétera. Pero depende de todos esos escenarios que realmente es el médico el que tiene que definir. Eso es lo que me gustaría a mí destacar y resaltar, doctor. Los médicos son directamente los responsables de determinar los medicamentos y en qué momento se tendrán que suministrar al paciente. Con esto regresamos y mucho claro más, doctor. Sí. Con gusto, una pausa, Belén. Volvemos. Estás viendo Coronavirus, la pandemia. En contraste, series. COVID-19, la ciencia a prueba. En contraste, series. Historias de vida que nos muestran los entrañables lazos que se forman entre pacientes y personal médico. Todos los días, una lucha incesante por la vida que palpita a cada momento dentro y fuera de los hospitales civiles de Guadalajara. Médicos, paramédicos, enfermeros y personal de apoyo que son centinelas de la salud. En Fundación Universidad de Guadalajara apoyamos causas benéficas y proyectos culturales y académicos de nuestra universidad, como galas a beneficio del 2 al 8 de octubre. Asiste y ayúdanos a ayudar. Los ingresos se donarán a quienes más lo necesitan. UDGTV 44 invita. Los hospitales civiles y la Universidad de Guadalajara ofrecen su apoyo gracias al modelo Radar Jalisco, que permite hacer más de 500 pruebas diarias de COVID-19 con 4 laboratorios especiales, ubicados en las unidades hospitalarias Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca, uno en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y otro en el Centro Universitario de la Costa. También se instaló un call center disponible las 24 horas. Reconocemos el esfuerzo de voluntarios y especialistas en la comunidad universitaria. UDGTV, Canal 44, la señal de todos. Hacen un llamado a la población mundial con enfermedades crónicas a no abandonar sus tratamientos y evitar automedicarse. Hasta el momento no existen medicamentos para prevenir o curar la enfermedad causada por el coronavirus. Tampoco hay medicamentos que eviten que el paciente progrese de enfermedad leve a moderada,
severa o crítica. Las únicas medidas de prevención son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y lavarse las manos. Sin embargo, se han viralizado varios pseudotratamientos para tratarla o prevenirla, pero nada de esto está clínicamente comprobado, advierten médicos certificados. Lo más grave es cuando pacientes con algunas otras enfermedades hacen caso a esas recomendaciones, explica la reumatóloga Ana Guillén Bernard. Sí, y sobre todo que mucho de las medicinas que están promoviendo para COVID, a veces son medicamentos que utilizamos nosotros los reumatólogos, algunos son muy caros, otros no, y entonces eso provoca también desabasto de las medicinas. Entonces, muy importante, cada paciente hay que individualizarlo, aunque tengan la misma enfermedad, aunque tengan el mismo tratamiento, cada quien es diferente porque además el efecto de este virus es tan diferente en cada paciente que no podemos determinar quiénes sí tienen que suspender medicamento, quiénes no y cuáles medicamentos debe suspender. La toma de medicamentos o dejar de tomar sus tratamientos sin indicación ni supervisión médica tiene diversos riesgos en la salud de las personas, que van desde leves hasta graves e irreversibles. Frente a la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación con ningún fármaco, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, insistir ante quienes nos están escuchando, ya usted ha hablado ampliamente de por qué es muy importante no automedicarse, doctor. Sí, Belén, porque los fármacos tienen efectos secundarios. Frecuentemente tienen efectos secundarios graves, porque los fármacos se tienen que prescribir cuando tienen una indicación precisa. Los fármacos se tienen que prescribir también a dosis apropiadas, de acuerdo al peso corporal. Los fármacos se deben prescribir a personas que no tienen un riesgo adicional al utilizarlo. Por ejemplo, recordemos que hay restricciones para el uso de medicamentos durante el embarazo. Recordemos que hay restricciones para el uso de medicamentos en personas que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Recordemos que hay medicamentos para los cuales existe resistencia bacteriana. Esto hablando en general, no solamente en función del COVID. El COVID es la enfermedad que nos ocupa en este momento y en este programa, pero diría que la autoprescripción es algo delicado, peligroso. Por supuesto que para aliviar un síntoma leve, para aliviar algo transitorio, es posible, siguiendo incluso la recomendación que tiene el producto en cuanto a la cantidad que se puede tomar, etcétera. Por eso hay productos en las farmacias que son para la autoprescripción, pero la recomendación es que sea solamente para aliviar un síntoma leve, algo transitorio, y para que mientras se puede buscar recibir la atención médica, ¿no? Oiga, doctor, incluso los tiempos, los días o semanas, depende del medicamento, en que deberá consumirse algún fármaco, Qué porque importante. En la automedicación, pues uno lo toma a los 2-3 días, se siente mejor y lo suspende, pero lo que pocos sabemos o lo que muchos no conocemos es que los fármacos tienen que cumplir también con un tiempo en su consumo. Eso es muy importante, Belén, sobre todo los antibióticos. Afortunadamente los antibióticos dejaron de ser de autoprescripción en la mayor parte del mundo. Pero también, Belén, lo que has dicho es importante, muy importante, pero también el escenario contrario es muy peligroso, el de la autoprescripción prolongada, a veces eterna. Hay personas que dicen, yo padezco dolor de cabeza, pero así 4 veces a la semana, tipo migraña, tipo jaqueca, y no, pues yo tengo que estar tomando tal o cual fármaco. Y resulta que ese tal o cual fármaco es un analgésico no esteroideo.
pero resulta que ese tal o cual fármaco tomado por periodos prolongados de tiempo causa daño renal. Los antiinflamatorios no esteroideos tomados indiscriminadamente pueden causar daño al riñón, y a veces las personas creen que por ser un medicamento digamos muy leve, vamos, porque hasta así lo expresan, no va a causar nada. No, a largo plazo, claro que hay medicamentos que causan daño renal, daño hepático, alteraciones hematológicas, en fin. Entonces, si una persona toma un medicamento de los que se permiten para la autoprescripción, que tenga presente que es mientras busca atención médica, o si es por un disconfort común, a lo mejor por algún alimento que comió y que no cayó bien, bueno, podrá ser una dosis de algún medicamento, pero no más que eso. Si el dolor está persistiendo, vaya al médico, no siga tomando analgésicos, por ejemplo. Fíjate, Belén, este es otro escenario. Alguien con dolor abdominal. Bueno, sí, hay analgésicos en las farmacias. Empieza a tomar analgésicos. Me siento mejor, perfecto. Unas horas después, otra vez ahí está el dolor abdominal. Bueno, me tomé de nuevo el medicamento que me funcionó hace unas horas. Y al rato de nuevo, dolor abdominal. Y entonces estas horas que van transcurriendo es un asunto delicado, porque resulta que el analgésico encubrió un problema abdominal serio que está presentando el paciente, que a lo mejor es una apendicitis que corre el riesgo de generar ruptura del apéndice, o a lo mejor es una diverticulitis que corre el riesgo de tener una ruptura intestinal, y a la hora de la hora esa autoprescripción generó un problemón, porque ahora el paciente tiene que entrar de urgencia a quirófano porque trae una peritonitis asociada a una ruptura intestinal que se encubrió por la autoprescripción. Este es un escenario muy común. Por eso señalo, primero, que se evite la autoprescripción al máximo posible, y segundo, que solamente es válido en la medida en que sea algo transitorio, mientras se busca oportunamente atención médica, pero que no nos confiemos y ante un síntoma persistente no continuar con la automedicación. Doctor, como siempre, un gusto, mucho gusto dialogar con usted, doctor. Gracias. Gracias, Belén. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, Belén. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. La recomendación y la advertencia, pues ahí está. Hoy que hemos dedicado nuestro programa precisamente a hablar sobre los riesgos de la automedicación, y ya tendremos oportunidad, por cierto, hoy que hemos hablado de medicamentos, la próxima semana, de retomar con el doctor Héctor Raúl el tema de los medicamentos que ya están siendo, más bien que ya están terminando sus fases de prueba y que están dando muy buenas expectativas. Ojo con Molnupiravir, un fármaco de Merck que parece estar terminando ensayos clínicos, Belén, y parece haber buenos resultados. Le vamos a poner el ojo la próxima semana, doctor. De nuevo, gracias, nos vamos, que tenga usted también un buen fin de semana.